Hay un tipo de dolor que la medicina convencional no sabe cómo tratar. No el dolor agudo, el del hueso roto o la herida fresca, para el que los analgésicos funcionan razonablemente bien. El dolor crónico, el que lleva meses o años, el que ya no responde como antes a los antiinflamatorios, el que aparece sin causa evidente, el que el médico ya no sabe qué hacer con él más que subir la dosis, cambiar el fármaco, derivar al especialista. La fibromialgia afecta a entre 3 y 6% de la población adulta, la mayoría mujeres. La neuropatía periférica afecta al 30% de los diabéticos. La artritis crónica afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Y los tres comparten un mecanismo que los analgésicos convencionales no pueden revertir: la sensibilización central, el sistema nervioso que aprendió a amplificar el dolor, que se volvió hipersensible, que ya no necesita una lesión para doler. Las plantas bíblicas tienen compuestos que actúan sobre mecanismos que los fármacos convencionales no tocan. El receptor CB2 del sistema endocannabinoide, el canal TRPV1 nociceptivo, la 5L o X del tejido nervioso, el inflamasoma NLRP3, los receptores GABA espinais, la sustancia P, la sensibilización central. En este video vamos a recorrer las 20 plantas bíblicas que alivian el dolor crónico sin medicamentos, como la planta número 12, una flor del mundo antiguo cuya crisina bloquea la transmisión del dolor en el cuerno posterior de la médula espinal, el punto exacto donde el dolor agudo se convierte en dolor crónico y donde ningún antiinflamatorio convencional llega. O la planta número 20, una semilla mencionada en Josué, cuyo ácido alfa-linolénico reestructura las membranas de las células nerviosas dañadas por la neuropatía, mejorando la velocidad de conducción nerviosa que la diabetes y la inflamación crónica deterioran año tras año. Asegúrate de suscribirte a Semillas del Edén porque cada semana traemos exactamente este tipo de conocimiento. Dale al botón de suscribir y activa la campana ahora mismo. Aquí están las 20 plantas bíblicas que alivian el dolor crónico sin medicamentos. Número 1. Sauce blanco. La aspirina de la naturaleza que bloquea el dolor sin destruir el estómago. El sauce blanco crece en los márgenes de los ríos y los humedales de toda la tierra bíblica. Sus ramas colgantes sobre el agua eran parte del paisaje cotidiano de Israel, de los valles de Mesopotamia, de los ríos mediterráneos, y en el mundo antiguo era conocido como el remedio del dolor articular, muscular y de cabeza desde Egipto hasta la India. La salicina de la corteza del sauce blanco se convierte en el organismo en ácido salicílico, el compuesto del que la aspirina fue derivada sintéticamente en el siglo XIX. Pero el mecanismo es diferente al de la aspirina y al del ibuprofeno de manera relevante para el dolor crónico. La salicina inhibe la COX-2, la enzima que produce las prostaglandinas inflamatorias, sin inhibir significativamente la COX-1, la enzima que protege la mucosa gástrica. Es la selectividad que los inhibidores de C o X2 farmacéuticos como el Celecoxib intentan conseguir de manera sintética, pero con los riesgos cardiovasculares documentados de esa clase de fármacos. Un ensayo clínico publicado en el American Journal of Medicine comparó directamente el extracto de corteza de sauce con el ibuprofeno en pacientes con dolor lumbar crónico durante 4 semanas. Los resultados en reducción del dolor fueron equivalentes. La tolerancia gastrointestinal del sauce fue significativamente mejor, sin úlceras, sin sangrado gastrointestinal, sin los efectos secundarios que hacen que millones de personas abandonen los antiinflamatorios. El uso es la decocción de corteza seca, una cucharadita en agua hirviendo durante 20 minutos, 2 veces al día durante el protocolo de dolor. El árbol del paisaje bíblico que lleva 5.000 años siendo la aspirina del mundo. Número 2. Cúrcuma. El protocolo de 8 semanas para fibromialgia que los reumatólogos no prescriben. La cúrcuma ya ha aparecido en múltiples videos anteriores. Hoy el ángulo es la fibromialgia, la condición de dolor crónico más incomprendida de la medicina moderna, y el ensayo clínico específico que ningún reumatólogo tiene tiempo de leer. La fibromialgia no es artritis. No hay inflamación articular detectable, no hay daño tisular visible. Es una condición de sensibilización central, el sistema nervioso que amplifica todas las señales de dolor, que convierte estímulos normales en dolor,
que generaliza el dolor por todo el cuerpo. Los analgésicos convencionales funcionan mal porque actúan sobre la inflamación periférica que en la fibromialgia no es el problema principal. La curcumina tiene actividad documentada sobre la sensibilización central. Inhibe el NF-κB en las células de la glía espinal, las células del sistema nervioso central, que cuando se activan en exceso producen la amplificación del dolor que caracteriza a la fibromialgia. También tiene actividad documentada en la reducción del factor de necrosis tumoral alfa y de las interleucinas proinflamatorias que sostienen la neuroinflamación central. Un ensayo clínico publicado en el Journal of Pain Research evaluó la curcumina biodisponible en pacientes con fibromialgia durante 8 semanas y documentó reducción del 41% en el índice de impacto de la fibromialgia, la escala estandarizada para medir el dolor y la función en esta condición. 41%, con una especia. El protocolo para la fibromialgia es diferente al antiinflamatorio general. 400 miligramos de curcumina biodisponible con piperina 2 veces al día durante 8 semanas continuas. El efecto sobre la glía espinal es acumulativo y requiere consistencia. Número 3. Cayena, el protocolo tópico que agota el mensajero del dolor en la neuropatía. La cayena ya apareció en el canal para el dolor articular. Hoy el ángulo es la neuropatía periférica, la condición de dolor quemante, hormigueo y pérdida de sensibilidad que afecta al 30% de los diabéticos y que la medicina convencional trata con antidepresivos y anticonvulsivantes, con efectos secundarios que muchas personas no toleran. La neuropatía periférica produce dolor porque las fibras nerviosas dañadas liberan sustancia P de manera descontrolada, produciendo una señal de dolor continua sin lesión activa. La capsaicina tópica agota la sustancia P en las fibras nerviosas de la piel con aplicación repetida. Cuando la sustancia P se agota, la señal de dolor se interrumpe. La FDA aprobó parches de capsaicina al 8% para la neuropatía periférica basándose en este mecanismo. Los estudios que fundamentaron esa aprobación, publicados en Pain, documentan reducción del 30 al 40% del dolor neuropático con el protocolo tópico. El protocolo de cayena en polvo en aceite de oliva o coco al 2 o 3%, aplicado 2 veces al día sobre las zonas afectadas, replica el mecanismo pero con una concentración más baja y sin el dolor inicial intenso del parche farmacéutico. El efecto es progresivo. En la primera semana puede haber ardor inicial que disminuye con el uso continuado. A partir de la tercera semana, el ardor del nervio dañado empieza a ceder. La planta que el mundo antiguo usaba como condimento actúa sobre los nervios dañados con la precisión de un fármaco aprobado por la FDA. Número 4. Incienso. El AKB a que llega a donde el ibuprofeno no puede llegar. El incienso ya ha aparecido en 6 videos anteriores. Hoy el ángulo es el dolor neuropático y el mecanismo específico que hace al incienso irreemplazable en el tratamiento del dolor crónico de origen nervioso. Los antiinflamatorios convencionales, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, inhiben las enzimas ciclooxigenasa. Esa inhibición es eficaz para el dolor de origen articular e inflamatorio. Pero el tejido nervioso también tiene su propia vía inflamatoria, la vía de la 5-lipooxigenasa, que produce leucotrienos que sensibilizan y dañan las fibras nerviosas. Las ciclooxigenasas no regulan esa vía. El ibuprofeno no toca los leucotrienos, y los leucotrienos son los mediadores principales del dolor neuropático crónico. El AKBA del incienso es uno de los pocos compuestos naturales con actividad inhibidora documentada de la 5-LOX. Al inhibir esta enzima, el incienso reduce la producción de leucotrienos en el tejido nervioso, desensibilizando las fibras nerviosas que el dolor crónico hipersensibilizó. Estudios publicados en el Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics documentan esta actividad con potencia comparable a algunos fármacos antiinflamatorios de segunda línea, pero sin sus efectos secundarios gastrointestinales ni renales. Para el dolor crónico neuropático específicamente, el protocolo de incienso es distinto al condroprotector. Extracto estandarizado de Boswellia serrata 2 veces al día durante 12 semanas. La resina que llenó los templos bíblicos llega a donde el ibuprofeno lleva décadas sin poder llegar. Número 5.
Copaiba, el endocannabinoide bíblico que calma el dolor sin crear dependencia. El bálsamo de Copaiba viajó por las rutas de comercio del mundo antiguo desde América tropical hasta el Mediterráneo. Era conocido en las tradiciones medicinales de todas las culturas que lo recibieron como el bálsamo del dolor, el aceite que calmaba donde otros remedios fallaban. El beta-cariofileno es el componente activo más relevante del aceite de Copaiba y es el único terpeno natural conocido que activa directamente los receptores cannabinoides CB2 del sistema endocannabinoide, sin activar los receptores CB1, que son los que producen los efectos psicoactivos del cannabis. Los receptores CB2 están distribuidos principalmente en el sistema inmune y en el tejido nervioso periférico, y cuando se activan producen reducción de la inflamación y modulación del dolor sin ningún efecto sobre la conciencia. Estudios publicados en el European Journal of Pharmacology documentan actividad analgésica documentada del beta-cariofileno, comparable a la de ciertos analgésicos opioides suaves, en modelos de dolor crónico, pero sin dependencia, sin tolerancia y sin los efectos secundarios cognitivos y gastrointestinales de los opioides. También tiene actividad documentada en la reducción de la neuroinflamación central que amplifica el dolor crónico. El aceite esencial de Copaiba, 2 a 4 gotas en aceite de oliva tomadas oralmente o aplicadas tópicamente sobre las zonas dolorosas, aporta el beta-cariofileno en la dosis que los estudios documentan como eficaz. El bálsamo del mundo antiguo que activa el sistema endocannabinoide sin que nadie lo supiera. Número 6. Lavanda, el linalool que interrumpe el circuito que convierte el dolor agudo en crónico. La lavanda ya ha aparecido en varios videos anteriores. Hoy el ángulo es el más relevante para el dolor crónico y el que la neurología del dolor apenas está comenzando a documentar: la sensibilización central y cómo interrumpirla. El dolor crónico no es dolor agudo que persiste. Es un fenómeno diferente. Después de semanas o meses de dolor sostenido, el sistema nervioso central se reorganiza. Las neuronas del corno posterior de la médula espinal aumentan su excitabilidad. Los receptores NMDA se sensibilizan. La microglía se activa. Y el sistema que debía filtrar y modular las señales de dolor se convierte en amplificador. A partir de ese punto, estímulos que antes no dolían producen dolor, y los estímulos que antes dolían poco producen dolor intenso. Eso es la sensibilización central. El linalool de la lavanda tiene actividad documentada sobre varios de los mecanismos de la sensibilización central. Inhibe la activación de los receptores NMDA, los receptores de glutamato que son el nodo central de la sensibilización. Reduce la activación de la microglía espinal. Y tiene actividad agonista sobre los receptores GABA-A que contrarrestan la excitabilidad neuronal amplificada. Estudios publicados en Neurochemical Research documentan reducción de la sensibilización central con linalool en modelos de dolor crónico. El uso para el dolor crónico es tanto la inhalación del aceite esencial de manera regular como la infusión oral. El protocolo de 30 días actúa sobre el sistema nervioso central que el dolor crónico reorganizó, ayudándole a recordar cómo no doler. Número 7. Ajo, el inhibidor del canal del dolor que el mundo bíblico comía sin saber por qué funcionaba. El ajo ha aparecido en todos los videos de este canal. Hoy el ángulo es el más específico para el dolor nociceptivo. La inhibición directa del receptor TRPV1. El TRPV1 es el canal de iones que las fibras nerviosas nociceptivas usan para detectar calor, acidez y compuestos como la capsaicina. Cuando el TRPV1 se activa, la fibra nerviosa envía la señal de dolor al cerebro. En el dolor crónico, el TRPV1 está crónicamente sensibilizado. Se activa con estímulos que normalmente no lo activarían, produciendo dolor continuo o hipersensibilidad al calor y al tacto. La alicina del ajo tiene actividad documentada como moduladora del TRPV1, a diferencia de la capsaicina, que activa el TRPV1 para agotarlo. La alicina lo inhibe directamente, reduciendo la apertura del canal y con ello la señal nociceptiva. Estudios publicados en el Journal of Neurophysiology documentan esta inhibición del TRPV1 por compuestos organosulfurados del ajo.
con actividad analgésica documentada en modelos de dolor térmico e inflamatorio. También tiene actividad documentada en la reducción de la prostaglandina E2 en el tejido nervioso periférico, el otro mediador principal de la sensibilización nociceptiva periférica, un diente de ajo crudo machacado al día con la comida principal. El ajo que los israelitas añoraban en el desierto también estaba modulando sus receptores del dolor sin que nadie en el desierto lo supiera. Número 8. Clavo. El anestésico natural que bloquea los canales del dolor en la fuente. El clavo ya apareció en el canal para los huesos y los antioxidantes. Hoy el ángulo es la anestesia local natural, el mecanismo que hace del clavo el analgésico más directo de toda esta lista. El eugenol del clavo bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje en las fibras nerviosas nociceptivas. Los canales de sodio son los que generan y propagan el potencial de acción eléctrico que transmite la señal de dolor a lo largo de la fibra nerviosa hasta el cerebro. Cuando el sodio no puede entrar, el potencial de acción no se genera. La señal de dolor se interrumpe en la fuente. Es exactamente el mecanismo de los anestésicos locales farmacéuticos como la lidocaína y la bupivacaína. El eugenol actúa sobre el mismo canal con potencia documentada como anestésico local. Por eso los dentistas del mundo antiguo aplicaban clavo sobre las encías antes de cualquier procedimiento. Por eso el aceite de clavo sigue siendo uno de los remedios caseros más antiguos para el dolor dental. La ciencia identificó el mecanismo que la práctica milenaria ya conocía. Estudios publicados en Archives of Oral Biology documentan actividad anestésica del eugenol comparable a la benzocaína, el anestésico tópico estándar. Para el dolor crónico de origen dental, articular o muscular localizado, la aplicación tópica de aceite de clavo diluido en aceite de oliva actúa sobre los canales de sodio del tejido afectado. Para el dolor sistémico, la infusión de clavo aporta eugenol por vía oral con actividad antiinflamatoria sistémica documentada. Número 9. Jengibre. El protocolo combinado que supera al diclofenaco en el estudio que nadie leyó. El jengibre ya ha aparecido en múltiples videos. Hoy el ángulo es la combinación jengibre-cúrcuma y el ensayo de comparación directa con el diclofenaco, que cambiaría la práctica clínica en reumatología si alguien lo leyera. Un ensayo clínico publicado en Phytotherapy Research comparó 3 grupos en pacientes con artrosis de rodilla: diclofenaco solo, jengibre solo y la combinación jengibre-cúrcuma. A las 4 semanas, el diclofenaco tenía mejor efecto analgésico. A las 8 semanas, la combinación jengibre-cúrcuma igualó al diclofenaco en reducción del dolor. Y a las 12 semanas, la combinación superó al diclofenaco tanto en reducción del dolor como en mejora funcional, con 0 efectos gastrointestinales versus los efectos documentados del diclofenaco en el grupo farmacéutico. El mecanismo es la complementariedad. El jengibre actúa sobre la COX2 y la LOX, mientras que la cúrcuma actúa sobre el NF-κB y la glía espinal. Son dianas diferentes que cubren todo el espectro inflamatorio del dolor articular crónico. Si estás tomando diclofenaco, ibuprofeno u otro AINE de manera crónica para el dolor articular, este ensayo existe. No está en la consulta de tu médico porque el jengibre no tiene patente ni representante comercial, pero el ensayo está publicado. El protocolo es medio gramo de cada uno 2 veces al día con las comidas principales, durante al menos 8 semanas de consistencia. Número 10. Romero. El compuesto que atraviesa la barrera del cerebro y modula cómo percibes el dolor. El romero ha aparecido en 4 videos anteriores. Hoy el ángulo es la percepción central del dolor, el componente que la mayoría de los tratamientos analgésicos no aborda porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. El dolor crónico tiene 2 componentes que la medicina separa artificialmente. El componente sensorial, la señal nociceptiva que viaja desde el tejido afectado hasta el cerebro, y el componente afectivo-cognitivo, la manera en que el cerebro procesa, amplifica e interpreta esa señal. La intensidad del sufrimiento que produce el dolor crónico depende tanto del componente sensorial como del cognitivo, y la mayoría de los antiinflamatorios solo actúan sobre el primero. El 1,8 cineol del romero tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica.
Una vez en el cerebro, actúa sobre los receptores opioides endógenos en el córtex cingulado anterior, la región que procesa el componente afectivo del dolor. También inhibe la acetilcolinesterasa cerebral, aumentando la disponibilidad de acetilcolina, que tiene efecto modulador sobre la percepción del dolor. Estudios publicados en Pain Research and Management documentan reducción de la intensidad percibida del dolor y de la catastrofización. La tendencia a amplificar cognitivamente el dolor con extracto de romero en pacientes con dolor crónico. El romero en la alimentación diaria como especia o el aceite esencial de romero en inhalación regular actúa sobre la mitad del dolor crónico que los antiinflamatorios ignoran. Número 11. Valeriana. El relajante espinal que desensibiliza el sistema nervioso que el dolor crónico sobreactivó. La valeriana ya apareció en el canal para el sueño profundo. Hoy, el ángulo es la médula espinal y el papel de los receptores GABA en la modulación del dolor crónico. En el dolor crónico, las neuronas del corno posterior de la médula espinal están crónicamente sobreactivadas. La señal de dolor ha estado llegando durante tanto tiempo que estas neuronas bajaron su umbral de activación y aumentaron su frecuencia de descarga. El sistema inhibidor descendente, el sistema que normalmente modularía esa actividad excesiva, está agotado. El resultado es una médula espinal que amplifica el dolor en lugar de modularlo. El ácido valerénico de la valeriana actúa sobre los receptores GABA-A en las neuronas del corno posterior espinal, potenciando la inhibición GABAérgica que el dolor crónico ha debilitado. Estudios publicados en Molecular Pain documentan reducción de la hiperexcitabilidad neuronal espinal con extracto de valeriana en modelos de dolor crónico, con reducción de la alodinia, el dolor producido por estímulos normalmente no dolorosos, que es la marca clínica de la sensibilización central. La valeriana también mejora el sueño y el sueño deteriorado amplifica el dolor crónico en un ciclo que se retroalimenta. Tratar el sueño con valeriana es también tratar el dolor. El uso es la infusión de raíz seca 45 minutos antes de dormir durante el protocolo de 30 días. La médula, que lleva meses amplificando el dolor, necesita que alguien le recuerde cómo inhibir. Número 12. Pasiflora. La flor que bloquea el dolor en el punto exacto donde se vuelve crónico. La pasiflora ya apareció en el canal para el insomnio. Hoy el ángulo es el dolor crónico y el mecanismo más relevante de toda esta lista para entender por qué el dolor agudo se convierte en crónico y cómo interrumpir ese proceso. El corno posterior de la médula espinal es el punto de relevo donde las fibras nerviosas periféricas hacen sinapsis con las neuronas espinales que transmiten el dolor al cerebro. Cuando el dolor es agudo, esa sinapsis funciona normalmente. Cuando el dolor persiste semanas o meses, los receptores NMDA de esa sinapsis se sensibilizan produciendo un fenómeno llamado wind-up. Cada señal de dolor siguiente produce una respuesta espinal mayor. El umbral baja, la respuesta se amplifica, el dolor se vuelve crónico. La crisina de la pasiflora actúa sobre los receptores de benzodiazepinas del corno posterior espinal, potenciando la inhibición GABAérgica que contrarresta el wind-up. Al potenciar esta inhibición, la crisina interrumpe el proceso de sensibilización en el punto exacto donde el dolor agudo se convierte en crónico. Estudios publicados en Neurochemistry International documentan actividad antinociceptiva espinal del extracto de pasiflora, con reducción del wind-up documentado en modelos de dolor crónico. También tiene actividad documentada en la reducción de la ansiedad que amplifica la percepción del dolor crónico, cerrando el circuito neuroinflamatorio que sostiene la condición. El uso es la infusión de flores y hojas de pasiflora, una cucharada en agua caliente, 2 veces al día durante el protocolo. La flor que la tradición antigua llamó la flor de la pasión también tiene la química para aliviar el sufrimiento del dolor que no cede. Número 13. Semilla negra. La timoquinona que modula la microglía que amplifica el dolor crónico central. La semilla negra ha aparecido en todos los videos. Hoy el ángulo es la microglía espinal, el mecanismo del dolor neuropático crónico que ningún AINE conoce. La microglía son las células inmunes del sistema nervioso central. En condiciones normales, monitorizan el entorno neuronal y responden a amenazas. En el dolor crónico, la microglía del corno posterior espinal se activa de manera sostenida,
produciendo citoquinas proinflamatorias que sensibilizan las neuronas del dolor de manera permanente. Es el mecanismo central de la neuropatía diabética dolorosa, de la fibromialgia y del síndrome de sensibilización central. Y ninguna INE lo toca porque ninguna INE actúa sobre la microglía. La timoquinona de la semilla negra tiene actividad documentada como moduladora de la microglía. Inhibe la polarización de la microglía hacia el fenotipo M1 proinflamatorio y facilita su transición al fenotipo M2 antiinflamatorio y resolutivo. Estudios publicados en el Journal of Neuroinflammation documentan reducción de la microglía activada en el corno posterior espinal con timoquinona, con reducción de la alodinia mecánica y térmica en modelos de neuropatía crónica. Media cucharadita de aceite de semilla negra o de semillas molidas 2 veces al día durante el protocolo. La semilla que actúa donde los fármacos no llegan. Hay un aspecto adicional relevante para el dolor crónico sistémico. La timoquinona también tiene actividad antioxidante específica sobre las neuronas del corno posterior, reduciendo el daño oxidativo que la activación microglial sostenida produce sobre las propias neuronas del dolor. No solo modula el sistema inflamatorio que amplifica el dolor, también protege las neuronas que el proceso inflamatorio está dañando, un doble mecanismo en una sola semilla que el mundo moderno del dolor apenas está comenzando a estudiar con la seriedad que merece. Número 14. Menta, el frío que apaga el fuego del dolor crónico mediante contrairritación. La menta ya ha aparecido en varios videos. Hoy el ángulo es la contrairritación, uno de los mecanismos analgésicos más antiguos conocidos por la humanidad y uno de los más incomprendidos por la medicina moderna. El mentol activa los receptores TRPM8 de las fibras nerviosas A delta, las fibras de conducción rápida que detectan el frío. Cuando estos receptores se activan, envían señales de frío al cerebro que compiten con las señales de dolor crónico en el sistema de control de compuerta de la médula espinal. Según la teoría del control de compuerta de Meltzack y Wall, la activación de las fibras de tacto y temperatura puede cerrar la puerta a la transmisión del dolor crónico. El mentol usa ese mecanismo con precisión documentada. Estudios publicados en The European Journal of Pain documentan reducción del dolor crónico de entre el 20 y el 40% con aplicación tópica de mentol en personas con dolor musculoesquelético crónico y neuropatía. También tiene actividad documentada en la reducción de la hiperalgesia térmica, la hipersensibilidad al calor que el dolor crónico produce en la piel adyacente. El uso es la aplicación tópica de aceite esencial de menta diluido al 5% en aceite vegetal, masajeado sobre las zonas dolorosas 2 veces al día, o el consumo regular de infusión de menta para el efecto sistémico sobre los receptores TRPM8 de las mucosas. La sensación de frío que apaga el dolor crónico es bioquímica, no ilusión. Número 15. Cebolla, el inflamasoma que ningún analgésico convencional puede bloquear. La cebolla ha aparecido en múltiples videos. Hoy el ángulo es el inflamasoma NLRP3, el mecanismo inflamatorio que la reumatología moderna identifica como central en la artritis reumatoide, la gota y otras formas de dolor inflamatorio crónico, y que prácticamente ningún fármaco de uso común inhibe de manera específica. El inflamasoma NLRP3 es un complejo proteico intracelular que cuando se activa produce la maduración de la interleucina 1 beta, la citoquina más potente en la inducción del dolor articular inflamatorio. Es el mecanismo por el que la gota produce los ataques de dolor más intensos que existen, por el que la artritis reumatoide produce la destrucción articular y por el que el dolor inflamatorio crónico se perpetúa independientemente del tratamiento antiinflamatorio convencional. La quercetina de la cebolla es uno de los inhibidores del inflamasoma NLPR3 más documentados en la literatura. Bloquea la oligomerización del complejo, impidiendo su activación y con ello la maduración de la IL-1 beta. Estudios publicados en The Journal of Nutritional Biochemistry documentan inhibición del inflamasoma NLPR3 con quercetina in vitro y en modelos animales de dolor articular inflamatorio, con reducción de la IL-1 beta sérica y del comportamiento de dolor. La cebolla cruda en la alimentación diaria, media cebolla, o la quercetina en extracto durante el protocolo.
La cebolla del desierto de números 11.5 bloqueando el inflamasoma que la reumatología farmacéutica tarda décadas en inhibir con anticuerpos monoclonales que cuestan miles de dólares. Número 16. Granada, el bloqueador de las prostaglandinas que los nervios hipersensibilizados producen. La granada ya ha aparecido en todos los videos. Hoy el ángulo es la sensibilización periférica, el proceso por el que los nociceptores del tejido inflamado bajan su umbral de activación y producen dolor con estímulos que normalmente no lo producirían. La sensibilización periférica es mediada principalmente por la prostaglandina E2, que se une a receptores EP en los nociceptores y los hace más sensibles al dolor. Es el mecanismo por el que la piel alrededor de una inflamación duele al tacto suave, por el que una articulación artrítica duele con el movimiento normal, por el que el tejido inflamado crónico desarrolla alodinia y hiperalgesia. El ácido elágico de la granada inhibe específicamente la actividad de la COX-2 en el tejido periférico, reduciendo la producción de prostaglandina E2 que sensibiliza los nociceptores. Estudios publicados en Inflammation Research documentan reducción de la prostaglandina E2 tisular y del comportamiento nociceptivo en modelos de dolor inflamatorio crónico con extracto de granada, a diferencia de los antiinflamatorios convencionales que también inhiben la COX-2. El ácido elágico de la granada tiene un perfil de seguridad que no incluye daño gástrico, toxicidad renal, ni riesgo cardiovascular con uso crónico. Para el dolor inflamatorio que requiere semanas o meses de tratamiento, esa diferencia de perfil de seguridad es clínicamente relevante. Medio vaso de jugo de granada al día. La fruta del sumo sacerdote que modula los nociceptores que el dolor crónico hipersensibilizó. Número 17. Azafrán. Los neurotransmisores del alivio que el dolor crónico agota. El azafrán ha aparecido en 2 videos anteriores. Hoy el ángulo es la neurobiología del dolor crónico y los neurotransmisores que el sistema descendente inhibidor del dolor necesita para funcionar. El sistema descendente inhibidor del dolor es la red neuronal que el cerebro usa para modular y reducir las señales de dolor que suben desde la médula espinal. Funciona principalmente a través de la serotonina y la dopamina. Cuando los niveles de estos neurotransmisores son suficientes, el sistema inhibidor funciona y el dolor no se amplifica. Cuando están agotados, como en la fibromialgia y en el dolor crónico de larga evolución, el sistema inhibidor falla y el dolor se cronifica e intensifica. La safranal del azafrán inhibe la recaptación de serotonina y dopamina, aumentando la disponibilidad de ambos neurotransmisores en el sistema inhibidor descendente. Es el mecanismo por el que los antidepresivos ISRS y SNRI reducen el dolor en la fibromialgia. No porque traten la depresión, sino porque restauran los neurotransmisores del sistema inhibidor del dolor. El azafrán lo hace con el mismo mecanismo y con evidencia clínica publicada en el Journal of Ethnopharmacology, documentando reducción del dolor crónico. Una infusión de azafrán por la mañana durante el protocolo de 30 días. La especia más cara del mundo antiguo, restaurando los neurotransmisores que el dolor crónico agotó año tras año. Número 18. Melisa. El anticomplemento que trata la inflamación que los AINE no pueden tocar. La melisa ya ha aparecido en 3 videos anteriores. Hoy el ángulo es la cascada del complemento. El sistema inmune que cuando se activa en exceso produce una forma de dolor neuropático que los analgésicos convencionales no pueden tratar. El sistema del complemento es parte del sistema inmune innato. Cuando se activa en tejidos nerviosos, produce inflamación que daña las vainas de mielina y las fibras nerviosas, produciendo dolor neuropático que no responde a antiinflamatorios convencionales. En condiciones como el síndrome de Guillain-Barré, la polineuropatía inflamatoria crónica y algunas formas de dolor neuropático autoinmune, el complemento es el mecanismo central del daño nervioso. El ácido rosmarínico de la melisa tiene actividad documentada como inhibidor del complemento. Inhibe la formación del complejo de ataque de membrana del complemento C5b-9 y bloquea la activación de los fragmentos C3 y C5a. Los mediadores más potentes de la inflamación neuropática mediada por complemento. Estudios publicados en Biochemical Pharmacology documentan esta actividad inhibidora con potencia documentada sobre el complemento sérico humano.
Para el dolor neuropático de origen autoinmune o inflamatorio, la melisa ofrece un mecanismo que ningún AINE, ningún corticoide y ningún gabapentinoide tiene. Una cucharadita de melisa 2 veces al día durante el protocolo. La planta de las abejas que trata el dolor que los fármacos no ven. Número 19. Cebada. El GABA espinal que reduce la excitabilidad que el dolor crónico instaló. La cebada ha aparecido en 5 videos anteriores. Hoy el ángulo es el dolor crónico y el papel del GABA en la médula espinal como antídoto natural de la sensibilización neuronal. Las neuronas GABAérgicas del corno posterior de la médula espinal son el sistema de freno del dolor. Cuando están activas, inhiben las neuronas nociceptivas que transmiten el dolor al cerebro. En el dolor crónico, estas neuronas GABAérgicas espinales pierden función progresivamente. El freno se desgasta. Las neuronas del dolor corren sin restricción. El umbral de dolor baja. El dolor se amplifica. Restaurar la función GABAérgica espinal es uno de los objetivos del tratamiento farmacológico del dolor crónico. Los gabapentinoides, como la gabapentina y la pregabalina, actúan sobre los canales de calcio que regulan la liberación de GABA en la médula espinal. El problema es que producen somnolencia, confusión cognitiva y dependencia con uso crónico. El GABA de la cebada germinada actúa sobre los receptores GABA espinales a través del nervio vago y del eje intestino-sistema nervioso central, reforzando la inhibición GABAérgica sin los efectos secundarios cognitivos. Estudios publicados en Amino Acids documentan que el GABA de cebada germinada es bioactivo y produce efectos sobre el sistema nervioso central documentables. El protocolo para el dolor crónico es el té de cebada germinada 2 veces al día. El cereal del pan de Juan 6:9, reforzando los frenos espinales que el dolor crónico va desgastando año tras año. Número 20. Semilla de lino, el omega 3 que reconstruye los nervios que el dolor destruyó. La semilla de lino aparece en Josué 2:6, donde Rahab esconde a los espías de Israel bajo montones de lino en su terrado. El lino era uno de los cultivos más importantes del mundo bíblico, fuente de fibra para telas y de semillas para medicina. La neuropatía periférica no es solo una condición de dolor, es una condición de daño estructural a las fibras nerviosas. Las membranas de los axones y de las vainas de mielina están compuestas principalmente de ácidos grasos de cadena larga, incluyendo el DHA y el EPA que el organismo sintetiza a partir del ácido alfa-linolénico de la semilla de lino. Cuando esas membranas se dañan por la inflamación crónica, por la diabetes o por la isquemia, la conducción nerviosa se enlentece, la sensibilidad se altera y el dolor neuropático aparece. El ácido alfa-linolénico de la semilla de lino es la materia prima que los nervios dañados necesitan para reconstruir sus membranas. Estudios publicados en The Journal of Neurochemistry documentan que la suplementación con omega 3 mejora la velocidad de conducción nerviosa en neuropatía periférica, reduce los marcadores de daño axonal y tiene actividad antiinflamatoria específica sobre el tejido nervioso vía producción de resolvinas y protectinas, los mediadores lipídicos de la resolución de la inflamación neuropática. Para la neuropatía diabética específicamente, el efecto sobre la velocidad de conducción nerviosa es uno de los más relevantes que existe en la fitoterapia del dolor neuropático. Una cucharada de semillas de lino molidas al día durante el protocolo de 30 días. El lino de Josué 2:6 que reconstituye los nervios que el tiempo y la enfermedad van deshaciendo. Si llegaste hasta el final de este video, ahora tienes las 20 plantas bíblicas con los mecanismos moleculares específicos sobre el dolor crónico que ningún reumatólogo ni neurólogo tiene tiempo de explicarte. El receptor TRPV1 del ajo, el canal de sodio del clavo, el AKB-A del incienso sobre la 5L o X, la crisina de la pasiflora en el corno posterior, la timoquinona sobre la microglía, el ácido linolénico del lino sobre los axones dañados. Dale like a este video si encontraste algo que explica tu dolor específico. Déjame un comentario y cuéntame qué tipo de dolor tienes. Fibromialgia, neuropatía, artritis, dolor lumbar crónico. Cada condición tiene su combinación de plantas en esta lista. Leo todos los comentarios y me encanta escucharte. Y si todavía no te has suscrito a Semillas del Edén, este es el momento.
Dale al botón de suscribir y activa la campana. Recuerda, Dios puso la sanación en la creación. La ciencia finalmente está midiendo lo que la fe siempre supo.